Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Jamie Murillo, Alexandra Palacio y María Camila Melo. A continuación vamos a presentar nuestra diapositiva. El artículo asignado fue Devolution Ecology and Mechanisms of Infection by Gram-positive Plant-Associated Bacteria. Nuestra tabla de contenido que se vendrá abarcando. Entonces, para dar inicio, comentamos que hablamos de una simbiosis, que es la interacción biológica entre un microorganismo y una planta en este caso. La simbiosis habla de comensalismo, cuando por ejemplo, en este caso el microorganismo no afecta a la planta, pero sí se hospeda en él, en mutualismo, donde los dos tienen un beneficio, y como parasitoide o patógeno que hace un efecto negativo. El artículo abarca sobre bacterias gram positivas que se caracterizan por tener una membrana citoplasmática muy gruesa que constituida por peptidoglicano, que es la que retiene la tinción en cristal. Este habla sobre plantas solanáceas. Hablamos del Clavibacter, que esta es una de las bacterias que abundan, por ejemplo, en el tomate, y esta tiene como principal objetivo ser un fitopatógeno que infecta tallos, raíz, hojas y fruto del tomate. Causa síntomas como marchitez, la cancro, necrosis, heridas, y ahí es donde, por ejemplo, se manifiesta en los vasos del xilema haciendo una intervención sistemática. Por esta parte, hablamos de ejemplos como Clavibacter, Ratadibacter, Streptomyces, Leysonia, Rodocó y Curtobacteria, que estas son el claro ejemplo de la infestación como patógeno o como endofito. Como patógeno hace un efecto negativo claramente, y como endofito es únicamente un huésped que hace un beneficio y contribuye al crecimiento y metabolismo de la planta. Puede causar, por ejemplo, en el Clavibacter, cancros. En la Ratadibacter se interpone en la espiga, haciendo llagas. En el Stromyces se interpone en los tubérculos, haciendo una sarna. Leysonia también se interpone en el xilema, y al igual que el rodococo, y la curtobacteria también se interpone en las raíces en el xilema. Hablamos de plásmidos cuando son moléculas circulares de ADN que las produce la misma bacteria, y este contiene los genes que son las que determinan qué tan virulento puede ser un patógeno. Ellas pueden producir entre uno, dos, tres o más, ya depende de la cantidad que ellas decidan, y pues en resumen es la variación del género Clavibacter. Aquí nos adentramos al xilema con la Michiniganensis, que es una gran positiva de gran importancia. Cuando hablamos de xilema, hablamos del transporte activo de agua y minerales, pero resulta y pasa que este conducto tiene una constitución química muy baja. Entonces, este puede funcionar como endófito o como patógeno. Como patógeno es muy fácil invadir y colonizar todo el tracto del xilema, y lo que hace es retener y aumentar la producción de proteasa, degrada las proteínas que son para la planta y las toma para él, y hace una producción de toxinas que interfiere en el metabolismo primario y secundario de la planta.
Cuando hablamos de Streptomyces, este es un patógeno, pero también tiene una relación de mutualismo, perdón, con la planta. Este se interpone en las raíces como beneficia, haciendo un crecimiento y una resistencia a demás plagas, por ejemplo, como los nemátodos, y también contribuye a la versatilidad y disponibilidad de minerales en el suelo. Como patógeno produce la taxotomina, que es una fitotoxina que son metabolitos secundarios. Esto representa una sarna, una afectación en las células vegetales, inhibiendo la división y el crecimiento, y reduce la producción de celulosa, reteniendo la enzima PAM16, que es la que regula la muerte celular. Bueno, en Rhodomonas, raíces y hojas son bacterias que contienen un ácido glicólico y enzimas de carbohidratos necesarias para la biosíntesis en sus paredes celulares. También provocan proliferaciones de agallas foliares o escobas de brujas, es decir, que también en la parte de la raíz producen deformaciones y de ahí salen muchas más raíces. También sus tejidos son enfermos y son sumidores de nutrientes que el patógeno puede explotar. También cambios en la arquitectura de las raíces y aumento en la biomasa, es decir, que provoca una inflamación o un agrandamiento en la planta o en el tallo, que puede ser malo pues para la planta. Bueno, una de sus causas tienen actividades antimicrobianas que protegen las plantas contra patógenos. Las citoquininas y la virulencia, bueno, arrojan una mezcla de citoquininas que altera la señalización de las plantas, provocan alomanías en el crecimiento de de la planta, es como decir, las hojas secas, con pepas, ramas o mucho más delgadas, a un tamaño mucho más pequeño. Eh, las citoquininas son unas hormonas vegetales que promueven la división celular. En Rattagibacter, son nematodos, son transmitidas por nematodos parásitos juveniles que obtienen acceso a los ovarios de los pastos, es decir, el Rattagibacter, entonces es una especie pues de gusano ovalado, delgado, y es uno incluso que si el pasto está infectado, por eso los animales bovinos que consumen de ese pasto pueden llegar hasta morir. Formas esporas y sus síntomas son manchas necróticas o marchites o clorosis. En linfosonías son bacterias limitadas por el xilema, es la que causa el crecimiento en la caña de azúcar, el retraso, por decirlo así, en el crecimiento y desarrollo. Se adquieren a la superficie de los vasos escalariformes del xilema y no permite el transporte de agua. Es decir, que eso como que se pega al xilema y para que no pueda transmitir ni transporte de agua ni tampoco los nutrientes. Causa una reducción de la altura y el diámetro pues, de la caña de azúcar. El Curtobacter, bacterias limitadas también por el xilema, es una bacteria, por decirlo así, gram positiva, eh, de un patógeno vascular transmitido por las semillas que causa la marchitez del frijol común y pues también detiene pues su desarrollo y crecimiento en la planta. El Curtobacterium flavum paisens es beneficioso para especies de plantas distintas del frijol. Pues los síntomas son la decoloración, manchas irregulares, deterioro en las semillas y las manchas necróticas en las hojas y lesiones en el tallo. La evolución de la virulencia, pues a través de los años, los microbios y las plantas han desarrollado mecanismos de la virulencia, es decir, que esos virus se les van pegando a las plantas mediante la capacidad de un microorganismo a ese que le puede provocar ese mismo daño a esa planta. Los fitopatógenos despliegan proteínas para atacar
y los genotipos de las especies atacan las proteínas y generan una respuesta inmune. Pues en sí, una pequeña conclusión, las bacterias gram positivas son importantes para generar un control biológico debido a su potencial y son bacterias simbiontes que impactan negativamente o positivamente a las plantas. Eh, vienen las preguntas que estaban en el artículo, entonces en ellas dice que otros procesos evolutivos podríamos haber dado forma a bacterias gram positivas. Vemos que las especies Calyphyllus plantas son las que degradan y transportan los oligosacáridos del huésped. Entonces en ellos también podemos ver que hay bastantes subespecies en las que llevan también enfermedades de algunas plantas, como el tomate, la papa, el maíz, el alfalfa, el trigo, el foliar, o sea, el follaje y el marrón. En estos cultivos lo que hace es un tipo de necrosis y se abre es por una herida que tiene algún fruto, se hiere y ahí empieza a cultivarse. Ventajas para la aptitud física o daño colateral. Eh, estas tres tipos de bacteria, el Calibacter, el Schutterstuck y perdón, el Calibacter, Streptococcus y los Chlorococcus. eh, Estos tres son negativos para las plantas, pero tal cual son negativas como son positivas, porque en ellas también se puede ayudar la planta en ser de su metabolismo secundario más resistentes. ¿Cómo relacionar las cepas de las bacterias gram positivas? Pues en ellas se debe construir un árbol de cepas, la máxima probabilidad con consecuencia de genoma alta de calidad. En ellas se agrupan y estos métodos son basados en el genoma, pero tenemos un inconveniente allí porque los genomas a veces se repiten y la consistencia de cada uno de las bacterias son muy similares entre ellas cuando se investigan. Entonces el cuadro nos da a saber que puede llegar hasta una filial, que es en cómo se prolongan o son su familia, y aún así cada una tiene su propia especificación. ¿Cómo evoluciona la virulencia en los taxomas de las bacterias gram positivas? Pues bueno, tenemos dos tablas en donde dice que es mecanismo de invasión de bacterias patógenas. Este es una temprana fase y esta ya es cuando ya es una fase tardía. Pues estamos hablando de los hospederos, la etapa de cada uno de los huéspedes. Entonces puede ser por adherencia, por movilidad y teotaxias, por invasión o disparo o cierre, por supervivencia intracelular, movilidad intracelular, invasión de respuestas inmunes y variación antígena, sometimiento y confrontación. Cada una de ellas va de forma molecular o por dentro del huésped y va infectando cada parte. Existen evidencias de las bacterias gram positivas modifiquen inductores de inmunidad vegetal. Hasta el momento no se ha hecho la confirmación de que dan una inmunidad vegetal, pero ellas sí ayudan a que la respuesta de la planta o el hospedero sí sea positiva para que se pueda desarrollar alguna defensa contra ella. Entonces, en el gráfico nos muestra el denominado SINSAC, que es donde nos muestra cómo llega la bacteria, hace una respuesta de inmunidad la planta. Igual el patógeno puede llegar a infectar, pero ella en el ABR puede estar expuesta y puede dar alguna respuesta impulsiva a este patógeno.
Se utiliza el sistema de segregación tipo 7 para la virulencia. 3 de los 5 sistemas de segregación tipo 6 T766 Mycobacterius tuberculosis funcionan para segregar efectos de proteína y son necesarios o atribuyen la virulencia. Esto quiere decir que esta enzima de T7SS lo que hace es que sí puede llevar a la filial de las bacterias, pero cuando se metaboliza este tipo de bacterias hay una respuesta inmune. Ya. Nuestras referencias. Gracias. Gracias.